realmente lo que hacemos es prestar servicios de entrada al mercado, tanto fundamentalmente para desarrollo de redes comerciales y también para implantaciones, bien sea industriales como comerciales. Realmente en los últimos años no ha habido tantas implantaciones industriales, eso fue al inicio de los tiempos. Sí que ha habido implantaciones comerciales y bueno, y además de la asistencia a través de proyectos individualizados para empresas, hacemos determinados programas de promoción sectorial en casos como turismo, en casos como el vino, el agroalimentario, puntualmente en algún sector que se abre en la economía china. Diría que es difícil de evaluar dadas las circunstancias. Al final, bueno, llevamos 2 años con el mundo en un momento de frenesí, con muchas barreras al transporte, con un reposicionamiento de polos económicos que no sabemos todavía ni cómo va a funcionar ni hacia dónde va a ir. Sí que es cierto que China parece tener una idea bastante clara de qué quiere hacer como economía, y el posicionamiento para Aragón pues va a depender un poco tanto para empresa grande como para empresa pequeña, como para sectores en concreto. Entonces es muy difícil decir cuál puede ser el futuro para Aragón. Creo que hay sectores que se podrán ver favorecidos. En general creo que va a ser más complicado hacer negocios en China, no ya ahora por la situación pandémica y logística, sino en el futuro por cómo va a evolucionar el propio ecosistema económico chino y la relación de China con el resto del mundo. Mira, es difícil decir el número de empresas extranjeras exportando porque se da una situación en general en todos los mercados, pero principalmente en China, que es que, mira, te podría decir que nosotros habremos trabajado con unas 200 empresas. Eso no quiere decir que esas 200 empresas, que además de esas 200 empresas no haya otras empresas que no hayan trabajado en algún momento a través de Arex o que les podamos haber ayudado en algún momento puntual. Entonces, te diría que, bueno, en Aragón posiblemente hay unas 300, 400, 500 empresas que exportan con asiduidad y a muchos mercados. De las 200 con las que hemos colaborado, pues posiblemente hay algunas que hayan exportado puntualmente, otras que han mantenido una relación estable con China. Entonces habrá otras que no, con las que ni siquiera sabemos que están trabajando en China. Bueno, digamos que por ahí andaría el número. Puede haber unas 200, habrá unas 100, 100 y pico que tienen unas relaciones más estables con China, con mayor o menor volumen de ventas y de hecho varias de ellas sí que están implantadas allí desde hace años y tienen una operativa bastante bien estructurada. Realmente este es otro aspecto que es difícil de seguir. La inversión china generalmente y tradicionalmente en Europa se ha desarrollado más a través de compras o participaciones en empresas que a través de implantaciones greenfield, bueno, llego aquí, invierto y monto algo de cero, ¿no? Entonces, te diría que la principal inversión china en Aragón, considerando inversión aquellos montos superiores a un millón de euros, que eso sería un poco lo que es la inversión directa, se ha desarrollado a través de compra de empresas, de hecho de empresas nacionales como Noatum, que es el operador de puertos del Estado que también opera en Aragón a través de puertos secos. Entonces, ese sería un tipo de inversión, y la otra inversión es la típica inversión de pequeño empresario chino que viene a montar algo o que ha ido creciendo y ha montado pues una pequeña plataforma logística o alguna operativa de compra-venta muy relacionada con trading generalmente. A ver, te diría que hacer negocios con China es complicado, pero al final siempre tiene una parte que es igual a hacer negocios con otros países. Yo siempre digo que, bueno, que si vas por el libro de los aspectos básicos del comercio internacional, tanto para la venta como para la compra, pues hombre, te resultará más difícil o menos difícil
abrir canales, te resultará más difícil o menos difícil entrar en el conocimiento mental de cómo funcionan, de cómo son los tempos que usan los chinos y saber adaptarte a ellos y saber cuándo tirar y cuándo soltar. Pero las bases del comercio internacional son las mismas para todos, los Incoterms son los mismos, un contrato es un contrato. Otra cosa es hasta dónde se respeta el contrato o cuán negociable es el contrato después de haberlo firmado. Pero bueno, hay unos aspectos básicos del comercio que se dan para todo el mundo y en China lo único es aprender un poco la cultura china de negocios, que ni siquiera es una, porque hay sectores chinos que están muy evolucionados, más que en España, y hay sectores chinos que son muy tradicionales y se mueven con unas dinámicas muy propias del mercado chino local. Entonces, bueno, eso a veces cuesta tiempo aprenderlo, para eso estamos nosotros también, para asistir en hacer ese aprendizaje más acelerado, pero al final es el contacto con el mercado el que te da ese conocimiento también, ¿no? Y el hablar con otra gente, eso es muy importante. Cuantas más fuentes tienes de conocimiento y más tocas el mercado, más lo conoces y más te puedes adaptar a él. La selección de socios en China, mira, al final es una cuestión bidireccional, con lo cual muchas veces lo que la empresa tiene que ver es la capacidad que tiene de imponer su criterio. Si eres una empresa en un sector en el que la oferta manda y en el que tú eres un productor con un producto potente, adecuado y un producto líder, vas a tener más fácil hacer esa selección y ser tú el que decide con quién habla y con quién se queda al final, ¿no? Si eres una empresa en un sector que es la demanda la que manda y tu producto no es precisamente el más adecuado, pues te vas a tener que casar con el que te tengas que casar, con el que quiera casarse contigo, ¿no? Entonces, bueno, la selección sí que depende. Cuando tienes las opciones de seleccionar tú, lo importante es no ir deprisa. Sabiendo, lo primero es conocer el mercado, saber que tu posicionamiento en el mercado puede ser bueno y en función de eso empezar a buscar gente que te pueda posicionar adecuadamente en el mercado y decidir hasta dónde quieres llegar tú en la cadena de valor. Cuánta parte de la cadena de valor quieres controlar o puedes controlar por tu estructura de empresa, y a partir de ahí seleccionar a alguien que te dé el soporte en los canales que tú consideras que tu producto es adecuado, que previamente deberías haber estudiado mínimamente, y empezar a hablar con gente y ver con quién te sientes cómodo también, tanto en las negociaciones como luego en cuál es su plan de negocio, porque al final tú tienes tu plan de negocio y un plan que crees que es adecuado para China, pero los potenciales socios tienen sus propios planes de negocio y tu producto encaja dentro de una cartera de producto más amplia. Tienes que ver si tu idea va más o menos y tu filosofía va más o menos encaminada a la que va el socio. Y si no lo va, tienes que decidir si te quieres adaptar en el mercado chino a la filosofía del socio. Eso es algo que de todos modos todo el mundo debe hacer. Adaptarse, conocer el mercado chino, conocer poco a poco cómo funcionan y cuáles son los parámetros de funcionamiento y adaptarse, porque las ideas preconcebidas que tú lleves desde España y que funcionen en otros países, en China no funcionan. A veces, otras veces sí. Y ahí tienes que saber seleccionar, saber dejarte llevar de la mano de un socio. Pero claro, para dejarte llevar debe haber una confianza mutua que no se forja el primer día. A estas alturas, hombre, ahí sí que hay sectores que se nota que van a tener recorrido a largo plazo con altibajos, ¿no? O sea, ahora estamos en un periodo de pandemia que no es el mejor momento para pensar a lo mejor en algunos sectores, pero sí que es verdad que todos los inputs agrarios en general, a ver, tampoco se puede generalizar nunca, pero los inputs agrarios yo creo que tienen mucho recorrido. De hecho, ahora mismo en el mundo entero, tal como está la situación en Ucrania, la situación para fertilizantes es buena en todo el mundo, siempre que tengas la capacidad de hacerte con materia prima, que también han subido, ¿no? Pero bueno, los fertilizantes fertilizantes y cualquier input agrícola, agrario o ganadero. Alimentación,
también va a tener siempre su cabida. No te digo que cualquier producto de alimentación, al final es un mercado muy competitivo en el que todo el mundo quiere participar, entonces hay que ver un poco empresa por empresa y producto por producto. En moda es un sector que se habla poco, que a veces es difícil encontrar el partner, pero es verdad que las segundas marcas nacionales, si encuentran el partner adecuado, a veces funcionan bien. Productos para los niños, moda para niños, cualquier producto para niños, productos para la tercera edad, servicios incluso. Lo que pasa es que son difíciles de implementar los servicios, pero servicios a empresas también. Servicios muy puntuales en sectores donde hay empresas muy buenas en Aragón, pocas, muy puntuales, pero que son muy buenas y que dan servicios en todo el mundo. Servicios aeronáutica, automoción, por ejemplo. Estas cosas funcionan. Determinados productos para la industria también funcionan, pero es verdad que es un mercado muy competitivo. Entonces, aquí se trata más de ver cuán competitiva es la empresa que quiere entrar en el mercado chino, que a lo mejor hablar de un sector concreto. En cuanto a potencial de crecimiento, ahí también es muy difícil generalizar y es muy difícil decir una sola ciudad. Lo que sí que se puede decir es que hay ciudades que ya han evolucionado mucho y que son primer mundo y que a lo mejor son en muchos aspectos más primer mundo que nosotros. Es decir, Shanghai, Shenzhen son ciudades con muchísimos servicios muy avanzados y son ciudades muy tecnológicas. Entonces, en esos sectores tecnológicos son polos de atracción de todo, de atracción de I+D, de atracción de conocimiento, y son ciudades en las que vale la pena para determinadas empresas saber lo que se está cociendo simplemente por tener referencias de hacia dónde tienen que ir. Pero que en productos de consumo a lo mejor pues ya para determinados productos ya han llegado a su nivel, ¿no? Sin embargo, hay ciudades en el interior donde se va a centrar mucho más el desarrollo industrial a partir de ahora y donde el propio gobierno y también la gran empresa china está evolucionando a ir hacia ese interior, ¿no? Ciudades de, no sé, Chengdu, el propio Wuhan, que estuvo tan marcado al inicio de la pandemia. Todas esas zonas van a ser zonas de crecimiento, ciudades de lo que se llama Tier 3, Tier 4, que son ciudades que no has oído hablar de ellas, pero que son más grandes que Zaragoza y que su hinterland es más grande que el de Aragón, a lo mejor. Ahí hay mucho crecimiento en determinados sectores y no hay que tener miedo a entrar ahí. Claro, es difícil entrar ahí en un primer paso de voy a China y a ver qué veo, ¿no? Pero gracias a Dios, pues bueno, sí que hay mucha empresa aragonesa que ya está muy bregada y que ya sabe lo que hay, ¿no? Y la que no, pues estamos para ayudarles también a buscar dónde están sus mercados. En la costa ya es una zona más de servicios y de consumo, entonces depende mucho. Va a haber crecimiento en China, no el crecimiento a lo bestia que se dio durante años. Este año se espera un 5,5, plantea el gobierno. Ya veremos si con todo lo que está pasando ahora de la pandemia se alcanza, si van a tener que ampliar las políticas expansivas fiscales y monetarias, que las tenían muy medidas hasta el momento. Yo creo que van a tener que hacer algo para que ese 5,5 se mantenga, pero bueno, va a seguir siendo un país de crecimiento y un país en el que hay que estar.